Podemos estar charlando después de algún inconveniente técnico que tuvimos con Gastón Favaro. Hola Gastón, ¿cómo te va? Decime. Acá está, acá apareció. Aparecimos. Te hice una presentación que parecía que llegaba Messi. No, Messi no está. Messi viene medio complicado con la pérdida de ayer, así que vamos a hablar de otro jugador por la duda. No le peguemos al mejor del mundo, no le ¿Cómo anda peguemos. papá? ¿Bien? Bien, 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 bien. Todo en orden, todo en orden. No nos podemos encontrar, pero acá estamos, acá estamos. Bueno, yo dije, tarea difícil la tuya de analizar lo que tiene que ver con el estado de los cultivos, y digo tarea difícil no porque no estés interiorizado en la parte agronómica, porque si las lluvias han sido tan irregulares y te encontrás con tantos panoramas diferentes que me imagino que para un consultor como vos, que estudia absolutamente todo, hoy debe ser difícil analizar una generalidad, ¿no? Sí, la verdad que es cierto lo que decís. Lo que pasa que, bueno, también como han sido las últimas lluvias, la variabilidad que hay, hoy se ve en los rendimientos de los primeros maíces que por ahí se están cosechando, esa variabilidad también que nos pasó factura todo lo que fue diciembre y enero, bueno, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que por ahí lo que uno estimaba, estamos en peor de lo estimado. Lamentablemente, el pase de factura está, digamos, los números, por ejemplo, de maíces, los números de granos por espiga son menos, y el otro componente de rendimiento que tenemos, el peso de los granos, que también ha sido liviano bueno, por justamente las extremas temperaturas y la falta de precipitaciones. En momentos muy claves, ¿viste? Por eso hay una variabilidad muy grande en muy pocas distancias, tanto en maíz como lo que se va a ver en soja también, ¿viste? Claro, haces bien aclarar que es tan importante la cantidad de granos como el desarrollo del mismo, porque en definitiva el producto se vende por peso, tiene que ver con la tonelada y el rendimiento pasa por ahí más que por la cantidad de granos, ¿no? Claro, son los dos componentes de rendimiento. El más importante obviamente es el número de grano, pero un componente no menor es el peso de los mismos. Entonces, hoy está influenciado, lamentablemente, los dos componentes de rendimiento. Tanto el número, que por ahí hoy los números los tenés en la espiga, pero son livianos, lamentablemente son livianos. Y lo mismo va a pasar, lamentablemente, con sojas. Hoy vamos a estimar una soja caminándola de un cierto rendimiento y posiblemente cuando entre la cosechadora vamos a tener una merma de lo que habíamos estimado, porque la verdad que fue muy extrema. O sea, yo no me acuerdo de haber visto lo que he visto con plantas, por ejemplo, de maíz de 1 metro secándose de la base hasta la punta, y sin grano, sin espigas, sin... La verdad que fue... Y eso, Marcelo, que estamos en una zona privilegiada por la calidad de suelo que tenemos, ¿no? Claro. Pero lamentablemente es grande la pérdida a nivel zona, a nivel región, bueno, país también, ¿no? Eh, Gastón, más allá de los análisis que se hacen con el tema de los precios y que pueden llegar a compensar, un productor siempre me dice lo más importante es que el grano esté, después los precios vemos cómo lo manejamos. De todas maneras, fue un respiro esta cuestión, un respiro que se basa en desgracias ajenas, evidentemente, pero que Tal cual. deja un panorama un poquito menos trágico. La pregunta puntual en cuanto a lo productivo, las últimas lluvias, sobre todo en el cultivo de maíz y soja de segunda, ¿tienen algún efecto o simplemente estamos viendo cómo queda el perfil de humedad para los próximos trabajos? Bueno, que llueva para el campo siempre es una bendición, ¿no? Entonces, por ahí, principalmente en lotes de maíz, hay maíces que han recibido esta lluvia. Lo que pasa es que fue también, no se puede tomar un promedio porque fue muy variable. Entonces, pero sí donde llovió y el cultivo estaba, los maíces de segunda principalmente, que estaban floreciendo o saliendo de la floración, obviamente esto va a ayudar. Y en otros casos no, a lo mejor a 2000 metros el maíz ya estaba prácticamente, no va a ser cocinado como lo de primera en los peores ambientes, pero sí va a tener una merma de rendimiento. Y por ahí las hojas de segunda son las que más complicadas están, porque la verdad que es muy variable. Vos salís 15 kilómetros al norte o al sur de Marco Juárez, es una realidad, y a partir de esos 15 20 kilómetros es totalmente una variabilidad muy grande, con soja de segunda de 10 centímetros, de 15 centímetros, con un potencial de rendimiento que no lo sabés. Y
que fue perdiendo día a día, fue perdiendo, y va a haber soja de 8 o 10 quintales, y va a haber soja de primera de 4.500 o 4.500 kilos. Aparte, Hay una variabilidad muy grande. Obviamente que son los menores, ¿no? claro. Los lotes buenos. Pero aparte estamos viendo diferencias de pocos kilómetros y muchos Claro. milímetros de diferencia. O sea, vos transitas 5 kilómetros y llovió 42 en Irriville, y te venís 5 kilómetros para Marco Juan y llovió 18. O sea, es muy Exacto. grande el intervalo. Bueno, fíjate vos la variabilidad que hay, que vos tomás el promedio de febrero o de enero en el Aeroclub, y no es el mismo que el del INTA, y no es el mismo que el de la cooperativa de General Paz, y no es el mismo que el de León, y no es el mismo que el de Irriville. Es una variabilidad muy grande, que bueno, Leo lo venía marcando, de Benítez lo venía marcando muy bien, y que iba a ser, a que le toque, ¿viste? Pero la verdad que es lamentable lo que pasó en enero y diciembre para los cultivos. La han pasado realmente mal, realmente mal. Y sí es cierto que tenés una compensación de precios por los precios, pero esto es muy digamos, es por una reacción externa, ¿no? Y no va a llegar a compensar las pérdidas de rendimiento. Incluso, Marcelo, cuando hablábamos en noviembre y diciembre, era un año donde el maíz había recibido la mayor cantidad de tecnología, que yo me acuerde, la mayor cantidad de tecnología que se ha aportado al cultivo de maíz, porque se han hecho las cosas, el productor apostó muy fuerte con toda la tecnología que tenía disponible y más, y le ha apostado el cultivo de maíz. Y este pase factura, la verdad que, viste, es un golpe duro. Y bueno, todo lo que venga de ahora en más, obviamente se va a ir cargando el perfil para una posible siembra de trigo, que en realidad todavía no tenemos ninguna certeza de lo que va a pasar, porque los perfiles están vacíos y las condiciones de mercado son muy buenas a futuro de trigo, es cierto, pero tenemos una variable interna en el mercado nuestro, que es todo lo del fideicomiso y demás, que está todo por verse, y el productor está muy alerta a eso, y no se quiere quemar otra vez con leche, ¿viste? Eso sumado a lo que vamos a hablar mañana con Leo, que hablan de que el porcentaje del sostenimiento de la Niña pareciera que se iba en marzo, pero ahora hablan de mayo o junio, o sea que vamos a tener poco régimen de lluvia también. Sí, incluso, viste, cuando vos querés volver loco a un tipo, dale mucha información también, viste, porque también es como que están diciendo que a lo mejor hay una posible tercer niña, viste, Sí. Hoy el productor está mirando lo que puede cosechar realmente, tratar de calibrar su cosechadora al máximo, porque por ejemplo el maíz tenés dentro del mismo lote, en un lote de 800 metros de largo, tenés un potencial de rendimiento en una punta, totalmente otro en otra, y a lo mejor tenés espiga grande, chica, granos chicos, granos grandes. O sea, hoy hay que calibrar bien lo que es cosechadora y apuntar a poder cosechar todo lo máximo que se pueda y cuidar el grano. Obviamente que la producción siempre, poder producir y tener el grano, uno tiene un arma para poder pelear, ¿viste? Lamentablemente el que no pueda tener esa cantidad de kilos o que había planificado de cultivo, ¿viste? Nene, abrazo enorme, gracias por todo este panorama, y seguramente vamos a seguir charlando a medida que avance la última, esa trilla que se ha iniciado del maíz. ¿Tenemos más o menos un porcentaje aproximado de los que haya entrado al campo, los que pudieron entrar al campo? Sí, yo estimo que debe haber entre un 25 y un 30-35% de maíces cosechados, que otra realidad es que si uno está cosechando maíz en esta época del año, lamentablemente son los primeros maíces y los más afectados, ¿no? Entonces, por ahí los potenciales de los primeros maíces son malos. Gastón, abrazo enorme, querido. Gracias, Marcelo, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo al viejo. Chau. Ahí estaba Gastón Favaro, ingeniero, uno de los ingenieros que habitualmente solemos consultar para justamente que ustedes tengan un panorama de lo que está pasando en materia agronómica, en este caso con el comienzo de la trilla del maíz y obviamente el panorama que se viene a futuro para la soja, para el maíz de segunda, para la soja de primera y de segunda, para lo que viene en la planificación de lo que puede ser la siembra de trigo, pero bueno, todo está por verse teniendo en cuenta también lo que tiene que ver con las condiciones climáticas.